Hola, muy buenos días. Soy Magnolia Santamaría, directora de programas de RED para Latinoamérica. Y en el día de hoy voy a estar con ustedes avanzando en la segunda parte del módulo 3, instalaciones de aprendizaje seguras. Entonces, en esta segunda parte vamos a continuar conociendo los pasos clave para lograr contar con las instalaciones de aprendizaje seguras. En el último video, la parte 1 de este módulo 3.1, tuvimos la oportunidad de conocer las diferencias entre los escenarios que nos plantean enfrentarnos a la construcción de una nueva escuela versus la adecuación de una edificación existente, y también analizamos desde las distintas perspectivas que tienen que ver con gestión o con reducción del riesgo de desastre. Avanzamos en 4 de los 8 pasos clave para lograr instalaciones de aprendizaje seguras. Estuvimos conversando sobre la adecuación o la construcción de escuelas nuevas versus escuelas existentes, la identificación de aliados clave, la determinación del riesgo, cómo determinar objetivos de rendimiento y la importancia de adaptar los códigos y estándares y normas de acondicionamiento. Entonces, ahora a continuación vamos a ver otros 4 elementos, 4 pasos que van a completar este panorama que iniciamos en la primera parte. Entonces, comencemos entonces con el paso número 5, que es la evaluación del sitio donde se encuentra ubicada la escuela o en el cual se propone construir una nueva escuela. ¿Cuáles serían entonces esas preguntas clave que deberíamos hacernos cuando estamos o tenemos la gran oportunidad de ser parte de un equipo de evaluación de un sitio para la construcción de una escuela o la definición de un proyecto de adecuación de una escuela? Lo primero es entender que no se trata solo del terreno, no se trata solo del perímetro, de la cerca perimetral de la escuela o del perímetro que va a levantar un topógrafo. Es el análisis contextual mucho más amplio del lugar y la comunidad donde ese terreno se encuentra emplazado. Entonces, luego de que tengamos esa visión amplia, podemos proceder a hacernos otras preguntas. ¿Qué hace que un lugar sea más o menos vulnerable? Toda amenaza definitivamente representa un potencial riesgo. Entonces, ¿cuáles serán esos factores específicos de ese emplazamiento donde estamos parados en este momento que incrementan esa posibilidad? Entonces, tenemos que agrandar nuestra capacidad de observación, de escucha y también de conexión con miembros de la comunidad, especialmente los más mayores, las personas de mayor edad, que nos pueden hablar un poco de la historia de lo que ha sucedido en ese contexto. Ver que otras amenazas ponen un incremento del riesgo. Más adelante vamos a ver este enfoque multiamenaza en otro módulo, en el módulo 6, y ver también qué condiciones existen para que ese lugar sea especialmente vulnerable. Por ejemplo, hay un talud que se reconoce como un talud inestable, que no tiene vegetación que lo ancle, cómo están construidos los edificios del entorno. Y ojo por eso, porque eso puede ser una pista sobre cómo optar por un sistema constructivo con sabiduría local para poder diseñar la escuela o hacer la adecuación de la escuela, pero también nos puede dar pistas sobre sistemas constructivos comunitarios que no están adecuados a las condiciones de vulnerabilidad, como pasa, por ejemplo, con los sistemas de tierra pisada en zonas altamente vulnerables a sismos. Entonces, toda esa información debe ser recogida y también analizar qué materiales y recursos de distintas índoles hay disponibles a nivel local. Por ejemplo, si identificamos que hay un talud desnudo que representa un riesgo para el terreno que estamos analizando, pues podemos identificar si esa comunidad tiene conocimientos o materiales naturales que utiliza para la estabilización de taludes e incorporar estas técnicas que pueden ser mucho más económicas y también mucho más duraderas y fáciles de mantener en las propuestas que vamos a hacer a continuación, teniendo siempre en mente que el propósito de realizar esa evaluación de riesgos específica del entorno donde se ubica o se va a emplazar una nueva edificación educativa tiene que ver con descubrir las interacciones pasadas con eventos anteriores, pero también prospectivas con esos otros riesgos que podemos
prever que puedan suceder en ese entorno común. Esto nos va a permitir, entre otros elementos, identificar, avanzar en cómo va a ser la identificación de ese equipo que va a realizar la evaluación. Recomendamos ampliamente que esté constituido por un arquitecto, un ingeniero o especialista en geotecnia. Y también, como dijimos anteriormente, por miembros de la comunidad. Tomar en cuenta que si no existen, debemos crear y aplicar guías de orientación para la evaluación de ese sitio de emplazamiento escolar. ¿Qué deben llevar estas guías? Pues son una especie de checklist, unas directrices, una lista de comprobación con todos los criterios que debemos observar e investigar para determinar si el sitio es apto. Es idóneo tener un formato y que podamos entonces justificar allí, después de llenar todos los ítems que son solicitados, el por qué determinamos que el sitio es o no es apto, identificar también todas las fuentes y características de las amenazas específicas que han sido identificadas, que han ocurrido o que están sujetas a ocurrir en los alrededores de ese emplazamiento, cuáles son otros peligros secundarios potenciales, cuáles son las fuentes que lo originan, sus características, y con ello, pues, y otros elementos asociados ya no a las amenazas, sino a las capacidades, falta de ellas que hemos identificado en sitio, identificar cómo mesurar la vulnerabilidad. Frente a ello, proponer y justificar cuáles son las medidas que se proponen luego de la evaluación, las vamos a comentar un poco más adelante, y también prever las implicaciones en costo y logística. ¿Cómo lo podemos hacer desde esta etapa? En muchos casos los ingenieros geotécnicos tienen levantamientos que se han hecho en el sector y pueden determinar si los terrenos son inestables y van a requerir por las instrucciones de la edificación una infraestructura extraordinariamente costosa, unos pilotes anclados a gran profundidad con unas especificaciones técnicas complicadas. Y eso nos puede llevar desde ya a determinar en función al presupuesto que no es viable el terreno y hay que buscar en otra área, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Para eso hacemos esas evaluaciones en sitio y vamos a ver un poco más qué otras preguntas, qué otros elementos podemos identificar para avanzar en el proceso. Tenemos, por ejemplo, diferentes preguntas sobre la vulnerabilidad. A veces, de repente, cómo frente a unas amenazas ya identificadas podemos, como hablábamos en la lámina anterior, identificar esa vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, tenemos todos los temas asociados al suelo, al subsuelo y a los movimientos en masa geológicos que se dan en los entornos del sitio. Entonces, el contar en el equipo, como dijimos anteriormente, con un especialista en geotecnia, nos permite, por ejemplo, identificar a simple vista si el suelo puede ser, por ejemplo, de arcillas expansivas, lo cual representa un costo elevado en la protección de ese suelo del agua para que no afecte a la edificación en forma catastrófica, inclusive. Por ejemplo, es el nivel del agua lo suficientemente profundo para evitar el anegamiento, comentan aquí, pero también para tener unas fundaciones que su tipo y profundidad no sean tan costosas como hablamos anteriormente. Si existen bloqueos naturales contra el viento que disminuyan la carga y el peso sobre el edificio para que el cálculo estructural pueda ser un poco más liviano, también tenemos que analizar si esa masa vegetal puede estar compuesta por árboles sujetos a colapsos con esos mismos vientos o con tormentas y lluvias que pueden representar una amenaza y un riesgo y un peligro adicional para la edificación y para quienes la utilizan. Igual, si se ha despojado la ladera de vegetación, entonces cuáles son esas medidas de control de taludes que debe contemplar el proyecto, que son también adicionales y que si son de gran cuantía pueden también poner en duda si el presupuesto disponible puede ser suficiente o no. En cuanto, por ejemplo, a las áreas circundantes, pues tenemos terrenos que puedan estar cerca o atravesados incluso por tendidos eléctricos que sea muy costoso desplazar
por profesionales, por supuesto, de las empresas a cargo del servicio eléctrico fuera de los linderos del terreno que estamos analizando, si hay estructuras vulnerables cercanas, que hay un muro colindante, una edificación colindante que está en situación complicada, con una evaluación rápida que se pueda hacer y pueda colapsar sobre la escuela en caso de un sismo, o que vemos que es una estructura que a simple vista está armada en un solo sentido y es especialmente vulnerable en caso de terremoto. Entonces, otro elemento, como si el lugar ha experimentado inundaciones, pero igual aplica reformular la pregunta en caso de cercanía, por ejemplo, de cursos de agua que hayan sido canalizados. Cuando desviamos los cursos de agua y vemos un terreno, no, por ahí pasaba antes el río, eso es una alerta, porque normalmente los cursos de agua vuelven en situaciones de eventos extremos a tomar su canal. Y luego hay otros temas vinculados a la facilidad o no de acceso al terreno y a la capacidad también de que en caso de una emergencia puedan desplazarse hacia la escuela vehículos de primera respuesta, por ejemplo, o que la población educativa pueda hacer una evacuación segura. Entonces, todos estos son elementos referenciales, preguntas detonadoras que nos llevan a discusiones que seguramente ya ubicados en el terreno con la comunidad alrededor podemos ir hablando de estas preguntas toda la información que se requiera, además de los estudios, los estudios geotécnicos, estudios de suelo, que son estudios establecidos en los códigos de construcción que debemos realizar en forma obligatoria. Otro elemento bien interesante a identificar es los temas asociados al cambio y la variabilidad climática que puedan incidir sobre y tener un impacto sobre las edificaciones. Tenemos temas asociados a las emisiones de gases, el incremento de temperatura, a todo el tema que se está dando en toda la región asociado al fenómeno del niño y la niña, y el impacto que esto está teniendo en nuestras comunidades, especialmente las comunidades costeras, que se ven a menudo afectados por ello. Entonces, en cuanto a las estructuras de las edificaciones, tenemos de primera mano la distancia que pueda tener ese terreno que estamos evaluando a la línea de costa, la capacidad que tienen estos eventos de generar inundaciones cada vez más pronunciadas, deslizamientos, incidir también sobre la violencia de las tormentas y el impacto que tiene también sobre el entorno construido, elementos que tenemos que ver con zonas afectadas ahora por la sequía, de abastecimiento de agua, o por incremento de la velocidad del viento, que tenga que ver con los sistemas de fijación de elementos anclados a la estructura, como son las cubiertas livianas de techo y algunos elementos de cerramientos de ventanas, puertas, etcétera, que tengamos que reanalizar las características que van a necesitar tener cada uno de ellos a la hora de elaborar el proyecto. Por otra parte, y es bien importante tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con la determinación de los materiales de la cubierta de la edificación, que pueden contribuir notoriamente, fundamental en edificaciones escolares, a que la temperatura interna de los espacios educativos y administrativos y de servicios que tiene la edificación escolar puedan tener una temperatura considerablemente inferior a la temperatura externa, con un tratamiento adecuado de materiales de construcción y tomando en cuenta las condiciones, mejorar las condiciones ambientales interiores. Entonces, en este tema hay cada vez mayores avances y hay una cantidad de propuestas de materiales constructivos que nos pueden apoyar, ecológicos, que contribuyen a reducir el impacto del cambio y la variabilidad climática desde su producción, pero también en su utilización mejora ostensiblemente la calidad y confort del interno de los espacios. Entonces, ahora vamos a centrarnos en ver el caso
de la evaluación de vulnerabilidad en los edificios existentes, en los edificios escolares existentes. Para ello, pues principalmente tenemos que, además de hacer toda la evaluación del enclave, porque el hecho de que una escuela ya esté asentada en terreno y que por el momento no haya sucedido ningún deslizamiento o ningún hecho grave con respecto a la relación de la edificación con el suelo, no significa que esa vulnerabilidad no existe. Entonces, todo lo que conversamos sobre el análisis del enclave y del contexto donde está la escuela debe aplicarse si vamos a hacer una evaluación de una edificación existente. Entonces, además de ello, por supuesto, de estudiar el suelo y el emplazamiento, debemos analizar las condiciones de la estructura, de las instalaciones eléctricas, sanitarias, los cerramientos, es decir, paredes, ventanas, los acabados, es decir, las cubiertas de techo, los acabados, por ejemplo, de baldosas de arcilla pegados sobre muros de mampostería, las obras exteriores y todos los elementos que son sujetos a deteriorarse y a generar una mayor vulnerabilidad en caso de que alguna de las amenazas se concrete sobre quienes habitan en ese momento se encuentran ubicados en la edificación. También es importante analizar cuánto queda, cuánto se proyecta que quede de la vida útil de la edificación escolar con base a la fecha de construcción y a las condiciones precarias o no de mantenimiento y cuidado que haya tenido a lo largo de esa vida útil. Con base a todo este análisis, basado por supuesto en formularios y herramientas de evaluación que deben haber sido desarrolladas, proporcionadas por el ente especializado en infraestructura educativa a cargo de ese tema en cada una de las regiones y países, debe ser recomendado la reconstrucción o reubicación de la escuela si el nivel de deterioro es tan alto que el costo de cualquier proyecto de adecuación o de rehabilitación es superior un porcentaje o supera un porcentaje elevado con respecto al costo de sustitución. Entonces, en ese caso, que se determine que la edificación debe ser reconstruida, hay que determinar si es en el mismo terreno o si el terreno representa un peso importante en la ecuación de vulnerabilidad y debe ser reubicada. Por supuesto, en todos los escenarios, si bien la evaluación arroje que la edificación puede ser rehabilitada, solo requiere de una adecuación de algunos de sus elementos o plan de mantenimiento para evitar que ese deterioro se presente a futuro, todo ello debe ser adecuado a las normas de construcción y de seguridad vigentes en cada una de los países, las legislaciones de los países donde se presenta la escuela, y en caso de que no las haya, pues siguiendo las guías y recomendaciones que a nivel internacional otros organismos especializados como el INE pueden arrojar como un apoyo en estas circunstancias. Las medidas a adoptar en cada caso, pues básicamente esta evaluación detallada de vulnerabilidad la hacemos para identificar las vulnerabilidades del edificio con respecto a esas amenazas locales, determinar las medidas a seguir, como dijimos, adecuación, reconstrucción, sustitución, proponer estrategias de diseño también, con toda la información que se ha recogido del contexto, proponer qué estrategias de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento son adecuadas para lograr en ese caso específico, con base a buenas prácticas, con base a las normas, con base a las guías, que ese edificio recupere un nivel de seguridad que sea coherente con los estándares de objetivo de desempeño que hemos determinado previamente que debe tener frente a las amenazas. Y en este caso recordar que el objetivo mínimo de desempeño es que el edificio debe garantizar la seguridad y la vida de todos quienes se encuentran dentro de él. Con el resultado de la evaluación, entonces estaremos en capacidad de proporcionar al equipo técnico
de diseño la información clave para poder avanzar en esta nueva etapa, en este proceso de atención de la edificación escolar para la reducción de su vulnerabilidad y adecuar los niveles de seguridad. En este caso, ¿cuáles son entonces ahora esas nuevas consideraciones de diseño para una nueva escuela o un plan de adecuación? Entonces, con el informe de evaluación, el equipo de evaluación, muchas veces el equipo de evaluación y el diseño es el mismo, pero ese informe en la mano con los resultados del estudio de suelo, el levantamiento topográfico, con un programa de áreas, además específico, según el nivel y la modalidad educativa que tiene el centro, porque la escuela no solo tiene que ser segura, sino funcional y adecuada a la etapa del nivel y modalidad educativo que responde o el cual va a funcionar dentro de él. Se va a definir, por ejemplo, qué sistema constructivo debemos usar, concreto, metálico, dependiendo también si es una zona costera, si es una zona rural, es una zona urbana, necesitamos una estructura liviana, cuál es el tipo de fundaciones, qué tipo de cerramientos y materiales vamos a usar, vamos a utilizar, hay materiales en la zona que podemos aprovechar, y que todo eso responda a toda esa identificación de niveles de viento, huracanado, o de paso de huracanes o de tornados, otros elementos, zona sísmica o el simple hecho de estar en una zona costera que representa una inversión en una estructura metálica que va a estar sometida a una corrosión que le va a hacer perder su capacidad, parte de su capacidad portante. Todos esos análisis se hacen con base a esta información. ¿Quién debe participar en este proceso? Pues mira, como conversamos, el equipo evaluador, si no los mismos, pues las mismas profesiones, arquitectos, ingenieros, de todas las especialidades, de suelo, estructural, sanitario, eléctrico, topógrafo, importantísimo, la comunidad. La comunidad tiene que seguir estando presente a lo largo de todo el proceso. Si ya hay constituida una comunidad escolar, una comunidad educativa, lo que llamamos a ese grupo que son los directores, maestros, alumnos y docentes y personal administrativo y de mantenimiento, también es fundamental que participe junto con representantes de la comunidad general a la cual sirve la escuela. Otras consideraciones especiales, bueno, eso va a surgir del caso a caso. Todos los años de investigación y de desarrollo de materiales constructivos, desde que el hombre es hombre, pues, y decidió guarecerse de las inclemencias del clima, nos han llevado, pues, a comprender mucho mejor la fuerza de la naturaleza y cómo podemos aprovecharlas en muchos casos para generar un mayor confort dentro de las edificaciones, pero también cómo podemos tratar de contenerlas para evitar daños que generen pérdidas de vida humana, materiales, etc. Entonces, el objetivo de una escuela segura, una escuela con condiciones de seguridad mínimas, óptimas, es enfrentar a través de un plan que inicia desde la evaluación del terreno cuál es la cantidad de intervenciones que hay que hacer, de qué tipo, para lograr que esa estructura pueda resistir los eventos potencialmente generadores de daño sobre la edificación y de la menor manera también pueda resistir el paso del tiempo. Los pasos, como conversábamos, el objetivo de rendimiento. El tema del objetivo de rendimiento, teniendo claro que el objetivo de rendimiento mínimo es garantizar la vida de todas circunstancias de las personas que están dentro de la edificación, ubicadas dentro de la edificación escolar. Indiscutiblemente hay limitaciones de sitio, limitaciones culturales, limitaciones financieras, limitaciones de recursos técnicos en algún momento que pueden hacer necesario ajustar el plan, nunca sin violar el objetivo de rendimiento mínimo que ya mencionamos, preservar la vida de los usuarios. Y podemos, pues, hablar de una combinación de la adecuación estructural con otras medidas, como es preparar a la comunidad para enfrentar ese riesgo residual que no podemos reducir
a través de la adecuación o de la construcción de la infraestructura educativa. Debemos entonces, un poco repitiendo lo que ya mencionamos, recoger todos esos datos de la evaluación cuidadosamente, y aquí sí ya entrar a una confrontación y alineación con los códigos de construcción, con todas las directrices y estándares de educación y de seguridad escolar, y garantizar que el diseño de adecuación o de construcción calce de la mejor manera con todas ellas. Definir la vida útil o prever cuánto resta de la vida útil que hace que sea rentable proceder a esa adecuación, y definir los criterios de diseño finales. Los otros criterios de diseño están relacionados también con elementos que tienen que ver con la ubicación y orientación de la edificación frente a las corrientes de viento, frente al paso del sol, la distancia entre las edificaciones, la distancia de las edificaciones con respecto a los bordes de los taludes, a los cursos de agua, a los tanques de almacenamiento de agua que requerirá la escuela, y son una cantidad de circunstancias que van a mejorar también la condición de seguridad. Si la escuela tiene 2 calles, ¿por dónde vamos a hacer el acceso? Obviamente por la de menor circulación vehicular, para garantizar la mayor seguridad a los chicos que entran y salen de la escuela, y a las chicas, y así sucesivamente. Entonces vamos a definir todos esos criterios adicionales que van a complementar el mejor estudio y análisis para concretar el proyecto que le brinde mayor seguridad a la edificación escolar que estamos. Como estábamos viendo dentro de estos criterios, clave a considerar, ya más allá de los criterios de diseño, también tenemos el analizar la capacidad de mano de obra calificada que hay en el sector. Pudiéramos pensar en una estructura muy compleja y no vamos a contar en el lugar con mano de obra calificada, vamos a tener que traerlo de afuera. Eso no tiene mucho sentido, porque el sentido más importante es generar capacidades locales a través de todo este proceso. Tener en cuenta la disponibilidad de materiales en la zona, y cuánto cuesta traerlos, de dónde. Podemos pensar en unas ventanas maravillosas anti-huracán, pero existen en el país siquiera, hay que importarlas. Entonces tenemos que también tratar de dar la mejor respuesta con los materiales locales, cuando lo local del país a la comunidad propia de la escuela, lo más cercano posible a esos valores culturales. Y evaluar también la posibilidad de que el diseño y la construcción de la edificación escolar sean también un hecho educativo en sí mismo, y permita un fortalecimiento de las capacidades comunitarias, tanto de las personas que se dedican a dar su mano de obra a la construcción, como del conocimiento público de cuáles son las mejores condiciones para diseñar y construir escuelas en ese sector donde ellos comen. Y bueno, del resto hay una vinculación entre las personas, el clima y las edificaciones, pero en muchos casos temas relacionados al hacinamiento en los entornos urbanos, muchas veces a planes, siglo pasado, muchos planes de vivienda rural o de escuela rural que llevaron prototipos escolares no adecuados al contexto de cada una de las comunidades. Eran como escuelas sello que las iban replicando, pues llevaron modelos que ahora son copiados también, pero no son óptimos, y muy particularmente van contra esa sapiencia, ese sentido común ancestral. Entonces hay que rescatar esas prácticas que tienen que ver con, y lo vamos a ver con detalle más adelante, cómo podemos mejorar las condiciones climáticas de los espacios, las condiciones acústicas, temas que son vitales en la edificación escolar, retomando algunas condiciones que se han perdido del imaginario, ¿no? El imaginario popular por modelos constructivos impuestos en el tiempo. Entonces podemos ver en la misma orden de lo que estábamos conversando en la lámina anterior, que con un adecuado tratamiento de áreas exteriores, una adecuada identificación de la masa vegetal existente en los alrededores de la escuela,
o de cómo sembrar determinados árboles, que ojo, sus raíces no vayan a levantar el piso de la escuela, no vayan a romper tuberías, que sean raíces profundas y copas de árboles altas puedan canalizar la dirección del viento para llevar a la edificación lo que llamamos la ventilación cruzada, que garantiza la salida del aire caliente y el refrescar permanentemente en forma natural, sin necesidad de aire acondicionado, incluso sin ventiladores, el ambiente interno de la edificación. Igualmente la ubicación del edificio, da lo mismo aparentemente, pues ubicar el edificio en forma horizontal y vertical, pero no da lo mismo, porque si orientamos la edificación norte-sur y las fachadas más amplias están en la dirección en que el sol incide, contraria a la dirección en que el sol se mueve este-oeste, esas fachadas más largas van a recibir menos sol y por lo tanto van a recibir menos calor que transmitir al interior. Entonces esas fachadas más cortas son las que se orientan en el sentido de la mayor incidencia solar y logramos también así reflejar la edificación. O sea, hay una cantidad de técnicas que es importante aplicar, que no cambian el punto de la edificación, sino que generan mayores condiciones de confort, bien importantes a tomar en cuenta, como hablábamos antes, frente a temas vinculados al cambio y la variabilidad. Importante también tomar en cuenta otras consideraciones, como la revisión de los planos existentes. En muchos casos es complejo ubicar los planos originales de las escuelas existentes y en caso de que no lo haya, la recomendación es levantarlos, porque en definitiva que la comunidad educativa y el Ministerio de Educación, por supuesto, quede con el juego de plano de la escuela, con la rehabilitación, con la adecuación que se vaya a hacer, es fundamental para futuros procesos de adaptación a rehabilitación o mantenimiento. Entonces, todo proyecto, bien sea la nueva construcción, una ampliación, una adecuación o un proyecto de mantenimiento, debe contar con los planos de la edificación porque son los garantes de que los estándares de calidad se van a cumplir. Son la Biblia para quienes construyen la edificación. Hay otros elementos que son importantes, además de los planos, que incluyen detalles, que incluyen otros elementos, y son las especificaciones de los materiales constructivos. O sea, digamos una pared, ¿de qué materiales, de qué grosor, con qué resistencia? Es fundamental que se cuente con ese otro elemento que configura lo que es un proyecto de una edificación escolar. Y adicionalmente, recopilar y difundir cuáles son las directrices de inspección y supervisión de obras. Eso está normado normalmente en la ley del ejercicio profesional de la arquitectura y la ingeniería de cada país o en códigos especiales, pero es bueno tenerlo a la mano y hacer capacitación e incidencia sobre ello. E involucrar en estos temas a la comunidad, que es fundamental que esté presente también en todo el ciclo, incluyendo la supervisión, monitoreo de la obra, para hacer esa devolución de esta parte del proceso y ellos puedan tener una participación informada. Fundamental también que se deje a la escuela un manual de operaciones. Por ejemplo, se entrega a una escuela que a lo mejor no tenía agua, de parte de la adecuación se colocó una bomba de agua sencilla, hidroneumática, de cualquier característica. Bueno, el manual de operación de esa bomba debe quedar en manos de el ente responsable de la reparación y mantenimiento de escuelas, pero también de la comunidad, para que las personas que vengan a hacer mantenimiento al equipo puedan tener la guía de cuáles son las especificaciones del proveedor del equipo y poder alargar su vida útil. Y de igual forma es fundamental contar con un plan de mantenimiento que sea realizado conjuntamente con la comunidad, porque recordemos que la mayor
cantidad de actividades de mantenimiento preventivo forman parte de la vida del día a día de la escuela, y es en gran parte el personal de mantenimiento, el estudiantado, los profesores, todos podemos realmente colaborar con que ese plan de mantenimiento funcione hasta que haga falta un mantenimiento correctivo donde ya haya una falla y tenga que venir o el plan lo establezca que la comunidad pueda acceder a fondos de mantenimiento correctivo, o sea el Ministerio de Educación, el de Obras Públicas, el ente encargado de realizar esa reparación. Otro elemento clave es evitar la interrupción de la educación, que el hecho de la necesidad, por ejemplo, de sustituir una edificación, o si la evaluación da como resultado que el edificio no es habitable, se debe hacer una programación juntamente con las autoridades del Ministerio de Educación y las autoridades del centro educativo para determinar la ubicación o montaje de estructuras escolares transitorias que puedan albergar a la comunidad durante el proceso. En caso de que el edificio sea habitable, es un tema delicado el tener estudiantes en un área que esté en obras, pero se puede programar idóneamente hacer las obras en época de vacaciones escolares o hacerlas por fases, garantizando que los alumnos no van a tener paso hacia partes que representen un peligro para ellos, y poder trabajar por etapas o por ciclos. Es trabajar mañana en la tarde la obra, en la mañana la escuela, y programar media jornada escolar. Y finalmente, si no hay otra alternativa, pues reubicar los estudiantes temporalmente en otras escuelas, lo cual no es lo ideal, porque siempre pues trae secuelas al separarlos de sus compañeros, de sus dinámicas habituales o de sus maestros. Y siempre queda el recelo de decir después van a volver otra vez a agruparse en su escuela. Pero sí es un elemento que es fundamental, no interrumpir la educación. Este es un tema importante, que es después de que hemos hecho todo este esfuerzo, cómo garantizamos la calidad del trabajo de construcción y el posterior mantenimiento. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de la construcción? Yo creo que tener un proyecto de construcción transparente es una de las claves. Presentar el proyecto y su plan a la comunidad antes del inicio, pedir que miembros designados en la comunidad se sumen, estudiantes, ojalá también propiciar la participación de los jóvenes y de los niños y niñas, padres, madres o representantes o acudientes, como se llama en cada uno de los países, también docentes puedan designar unos representantes puntuales que puedan asistir a reuniones de seguimiento de la obra. También las carteleras en la escuela, que haya anuncios de cómo es el avance de la obra, que cuándo se va a terminar las excavaciones, cuándo se va a terminar de vaciar las losas de piso, a seguir avanzando, cuándo se prevé iniciar los cerramientos, de tal manera que la comunidad tenga información y les permita participar, apoyar y difundir la información al resto de los miembros de la comunidad. Hay también enfoques importantes para formación del equipo constructor y especialmente la mano de obra en el uso de técnicas y el uso de materiales que no son ordinarios en la comunidad. Eso también debe ser contemplado, y también cómo podemos fomentar el cumplimiento de ese diseño resiliente, la importancia del seguimiento de cada una de las indicaciones del proyecto.
Entonces, se recomienda mucho una figura combinada, donde la inspección que regularmente obliga a la ley, además de la presencia de, de un supervisor del equipo que forme parte del equipo de diseño, que pueda estar a la mano tomando las decisiones de ajuste que puedan surgir, y con el apoyo de la comunidad es una buena fórmula para responder esa pregunta de cómo garantizar que logremos alcanzar todos esos estándares. El programa de mantenimiento es clave y debe considerarse como un programa integral y participativo. Luego de culminar esto, de conversar sobre estos 8 pasos clave, los 4 que vimos en la parte 1 de esta sección 3.1 y lo que acabamos de ver a continuación, debemos pensar en articularlos con estos 7 principios rectores básicos que pueden permitir dar sostenibilidad al proceso y lograr que la comunidad educativa, los otros actores locales se empoderen del mantenimiento y la seguridad de la gestión del edificio escolar que estamos atendiendo. Entonces, hablamos de este proceso de sensibilización, y cuando vemos cómo fluyen estos 7 pasos, pensamos en todos los actores que hemos estado nombrando, a los distintos niveles que tienen que ver con el equipo evaluador, de diseño, de construcción, de mantenimiento, con la comunidad educativa, con los ministerios de educación, con los actores de los gobiernos locales, con la comunidad alrededor de la escuela. Aprovechar que el hecho de que esté ocurriendo eso en esa escuela sea una oportunidad para la sensibilización sobre la importancia de la seguridad escolar, de las amenazas y vulnerabilidades que afectan a ese emplazamiento específico y a esa edificación específica, y que por tanto son compartidas con la comunidad a la cual sirve esa escuela. Fomentar esa apropiación de ese conocimiento y de su edificación escolar por parte de la comunidad. Estar atentos a la innovación, a que incluyen la incorporación de elementos locales que hayan sido desconocidos para el uso educativo en edificaciones educativas hasta ese momento. Fomentar el liderazgo de los distintos equipos frente a la responsabilidad que tienen a cada paso, y en la final el liderazgo comunitario. Y evaluar, por supuesto, permanentemente el proceso para monitorear permanentemente el proceso y evaluar los resultados para poder replicar esas mejores prácticas y aprender de esas lecciones aprendidas de cara a nuevas experiencias. El objetivo final es garantizar que la calidad de la obra se dé tal y como fue planificada, y lograr que a través del mantenimiento la evaluación de las condiciones de seguridad permanezcan a lo largo de toda la vida útil de la edificación. Entonces, en lo que tiene que ver con la superposición de panorama general sobre edificaciones de aprendizaje seguras, vamos a verlo a continuación. En lo referente a la superposición con el pilar 2 del riesgo de desastre, podemos observar 3 elementos fundamentales, ¿no? Por una parte, mantener la seguridad estructural, no estructural y contra incendios. Esto debe ser un objetivo desde el momento de la realización de la evaluación de riesgos, del diseño en sí mismo del proyecto, de la nueva construcción o de la adecuación de la construcción existente, y muy particularmente del plan de mantenimiento. Y citar nuevamente en esta parte final la importancia de que la comunidad educativa y que todos los organismos a nivel local y nacional que están vinculados a la gestión de riesgo de desastre a estos elementos puedan
acoplarse desde este mismo momento de la gestión del proyecto de construcción y poder ya quedar articulado para darle seguimiento. Mantener las instalaciones también es importantísimo, vinculado con las áreas de agua, saneamiento e higiene, mejor conocido como WASH por sus siglas en inglés, los cuales forman la parte elemental de lo que tiene que ver con la seguridad y continuidad del servicio educativo. Y como hemos venido hablando, la aplicación de prácticas ecológicas en la escuela, tanto en la actividad post entrega de la escuela a la comunidad, como en los materiales constructivos que podamos recomendar en las especificaciones, utilizar y que muchas veces pueden ser incluso producidos por la misma comunidad. En lo relativo a la superposición con el pilar 3, reducción, educación y reducción del riesgo de desastre, también tenemos unos puntos relevantes y coincidentes en algunos casos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el tema de educación en seguridad estructural, no estructural y de infraestructura. Aquello que comentábamos las láminas atrás, de que el proceso de evaluación, diseño y construcción del edificio escolar debe ser un proyecto educativo en sí. El edificio escolar también tiene que aportar al hecho educativo. Es en definitiva una ventana de oportunidades para fortalecer conocimientos relacionados a la gestión del riesgo en todos esos procesos, tanto en los profesionales y gremios vinculados al área, como en los equipos del Ministerio de Educación, gobiernos locales y en las comunidades educativas y comunidades generales. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Construcción como oportunidad educativa, capacitar profesionales vinculados al área, personas que van a aportar la mano de obra, y analizar también cómo transferir ese conocimiento a las comunidades para que pueda ser replicado en adecuaciones a sus viviendas, a otras instalaciones de infraestructura crítica que hay en la comunidad. La participación de la comunidad en el diseño, monitoreo y mantenimiento de la construcción es otro factor clave para la sostenibilidad de las condiciones de seguridad escolar. Lo hemos repetido, creo que es un elemento a destacar definitivamente, y porque además desde esta visión la comunidad puede dar alertas oportunas frente a situaciones futuras que puedan llegar a ser críticas antes de que constituyan un factor de riesgo o de avanzar en su deterioro, puedan hacer que el edificio escolar pierda el estándar de seguridad que se le dio luego de esta intervención. Y nuevamente también para difundir a lo interno de la comunidad las buenas prácticas vinculadas a construcción, mantenimiento y gestión del riesgo. Entonces, con este punto finalizamos esta parte 2 del punto 3.1 del módulo 3. Si tienen dudas o preguntas, no duden en canalizarlas a través de las posibilidades que les brinda la plataforma. Para mí ha sido un gusto enorme acompañarles, conversar sobre este tema clave en la seguridad del edificio escolar, y darles muchas gracias por acompañarme y desearles el mejor de los días.